Bienvenidos a otro episodio del canal del Profe Sterling. En esta ocasión, nos adentramos en la historia de un personaje fascinante que tuvo que enfrentarse a la Iglesia por sus ideas innovadoras en el campo de la ciencia y la filosofía. Este personaje es Giordano Bruno, un científico y filósofo italiano del siglo XVI, que desafió las creencias religiosas de su tiempo y pagó un precio muy alto por ello. En este episodio, exploraremos la vida y obra de Giordano Bruno, sus aportes a la matemática y su teoría de la infinitud del universo. También hablaremos sobre los conflictos que tuvo con la Iglesia Católica y cómo esto lo llevó a la hoguera. Finalmente, reflexionaremos sobre el legado de Giordano Bruno en la ciencia y la filosofía y cómo su figura se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Así que si estás listo para conocer más sobre la vida y obra de Giordano Bruno, sigue escuchando este episodio del canal del Profe Sterling. Giordano Bruno nació en Nola, Italia, en 1548. Fue educado por los dominicos y, a la edad de 17 años, se unió a la Orden de San Domingo. Sin embargo, pronto comenzó a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia y a desarrollar sus propias ideas filosóficas y científicas. Bruno se interesó por la teoría heliocéntrica de Copérnico, que sostenía que la Tierra y los demás planetas orbitaban alrededor del Sol, en lugar de lo contrario. Esto lo llevó a desarrollar su propia teoría del universo, que postulaba que el universo era infinito y que estaba compuesto por innumerables sistemas solares similares al nuestro. En el campo de la matemática, Bruno hizo importantes contribuciones al desarrollo de la geometría analítica, al aplicar la idea de coordenadas a la geometría. También trabajó en la resolución de ecuaciones algebraicas y en la teoría de las proporciones. Además de sus aportes a la ciencia y la matemática, Bruno también desarrolló ideas filosóficas innovadoras. Rechazó la idea de un Dios antropomórfico y sostuvo que Dios era el principio activo del universo, y que todo en la naturaleza estaba interconectado. Creía en la idea de la transmigración de las almas, es decir, que las almas de los seres humanos podían reencarnar en otros seres después de la muerte. A pesar de las importantes contribuciones de Giordano Bruno en la ciencia, matemática y filosofía, sus ideas también lo llevaron a enfrentarse a la Iglesia Católica. En su época, la Iglesia tenía un gran poder y control sobre la vida y las ideas de las personas, y las ideas de Bruno chocaban con las creencias religiosas de la época. Bruno fue acusado de herejía por sus ideas en la ciencia y la filosofía. En particular, sus teorías sobre la infinitud del universo y la posibilidad de vida en otros planetas fueron consideradas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. Además, su negativa a retractarse de sus ideas y su constante defensa de ellas lo llevaron a enfrentarse a la Inquisición. Bruno fue arrestado en Venecia en 1592 y llevado a Roma para ser juzgado por la Inquisición. Durante varios años, fue interrogado y se le pidió que renunciara a sus ideas. Sin embargo, Bruno se mantuvo firme en sus creencias y se negó a retractarse. En 1600, fue condenado por herejía y sentenciado a muerte. Fue quemado en la hoguera en la Plaza Campo de Fiori en Roma, y su muerte se convirtió en un símbolo de la intolerancia y la represión de la libertad de pensamiento. En conclusión, el conflicto de Giordano Bruno con la Iglesia Católica fue un ejemplo de cómo las ideas innovadoras y contrarias a las creencias religiosas podían ser consideradas herejías y llevar a graves consecuencias. La negativa de Bruno a retractarse de sus ideas le costó la vida, pero su figura se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. A pesar de la condena y ejecución de Giordano Bruno, sus ideas y su figura han tenido un impacto duradero en la ciencia y la filosofía. Bruno fue uno de los primeros pensadores en defender la idea de que el universo es infinito y que existen otros sistemas solares similares al nuestro. Esta idea fue muy influyente en la evolución posterior de la astronomía y la física, y tuvo un impacto importante en el desarrollo de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Además, las ideas de Bruno sobre la interconexión de todas las cosas en la naturaleza y la idea de que Dios era el principio activo del universo han sido muy influyentes en la filosofía. Sus ideas fueron un precursor del panteísmo, que sostiene que Dios es idéntico al universo y que todo en la naturaleza está imbuido de una chispa divina. La figura de Giordano Bruno también se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Su muerte a manos de la Inquisición fue un ejemplo de la intolerancia y la represión de las ideas innovadoras. Desde entonces, su figura ha sido utilizada para denunciar la censura y la persecución de las ideas, y ha sido un modelo para la lucha por la libertad de expresión y la tolerancia. En este episodio del canal del Profe Sterling, hemos explorado la vida y obra de Giordano Bruno, un científico y filósofo italiano del siglo XVI, que desafió las creencias religiosas de su tiempo y pagó un precio muy alto por ello. Hemos hablado sobre sus aportes en la ciencia y la matemática, así como sus ideas filosóficas innovadoras, y cómo todo esto lo llevó a enfrentarse a la Iglesia Católica. La historia de Giordano Bruno nos enseña la importancia de la libertad de pensamiento y la tolerancia en la sociedad.
Bruno luchó por sus ideas innovadoras a pesar de la oposición de la Iglesia y de la Inquisición, y su figura se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y la tolerancia. Aunque Bruno murió hace más de 4 siglos, su legado sigue vivo hoy en día, y su figura sigue siendo un ejemplo de coraje y perseverancia en la defensa de las ideas innovadoras. Esperamos que este episodio te haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la libertad de pensamiento y la tolerancia, y que te haya dado una mayor comprensión de la figura de Giordano Bruno y su impacto en la historia de la ciencia y la filosofía. Gracias por escuchar el canal del Prof. Sterling, nos vemos en el próximo episodio.